Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. El laboratorio de hoy es sobre gimnospermas. Las gimnospermas, como su nombre lo dice, gimno significa desnudo y esperma hace alusión a la semilla. Entonces son plantas en donde la semilla, ¿verdad?, se genera, pero no dentro de un ovario cerrado, sino que está desnuda y expuesta. Entonces, ¿recuerdan ustedes algún ejemplo, quizás? ¿Verdad? En Navidad nosotros utilizamos una gimnosperma, que sería los cipreses, o los pinos, las araucarias, las samias, los cicas, ¿verdad? Entonces vamos a ver todas esas estructuras reproductoras que tienen cada una de ellas, ¿verdad? Tanto así los machos, las hembras, ¿verdad? Entonces espero que les guste mucho este laboratorio y nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Los espermatófitos son las plantas que producen semillas. Son heterospóricas, tienen gametofitos reducidos. La fecundación se da en la planta materna y no en el suelo, como lo hemos visto en grupos anteriores. Y también se da una independencia en la fertilización del agua. Es decir, no ocupan el agua para la fertilización. También estas plantas pueden crecer en ambientes xerofíticos, es decir, secos, ¿verdad? Ahora, a este grupo pertenecen las angiospermas, o de la edición magnoliófita, que serían las plantas con flores, y las gimnospermas. Las gimnospermas son las plantas con semilla desnuda, que son las que vamos a ver en este laboratorio. Las gimnospermas tienen crecimiento secundario debido al cambio y al felógeno. Son plantas perennifolias, es decir, que sus hojas no se caen. También tienen su semilla expuesta a la atmósfera, es desnuda, por eso se llaman gimnospermas. Gimno viene de desnudo y esperma viene de semilla. También el gametofito masculino en este grupo va a constar de solo 3 células. Las gimnospermas pueden ser monoicas o dioicas. Monoicas es cuando ambos estructuras reproductoras de femenino y masculino se encuentran en una misma planta, o dioicas cuando se encuentran en plantas diferentes. Los microsporangios en este grupo y en adelante llevan el nombre de sacos polínicos. Un saco polínico produce mediante meiosis las micrósporas haploides. Estas micrósporas haploides, dentro de ellas va a germinar el gametofito masculino, y una vez que se libera del saco polínico, entonces recibe el nombre de grano de polen. Por otra parte, los megaesporangios van a denominarse rudimentos seminales. Estos rudimentos seminales van a producir una megáspora, y dentro de esa megáspora se va a desarrollar el gametofito femenino y recibe el nombre de saco embrionario. Para el laboratorio de hoy vamos a ver 2 de estas 4 divisiones que forman el grupo de las gimnospermas, que sería cicadófita. Vamos a ver especímenes de cicas, samia. Dentro de coniferófita vamos a ver la familia Cupressaceae, Pinaceae y Araucariaceae. La división cicadófita se caracteriza por tener individuos dioicos, por tener tallos cortos y robustos, y porque sus hojas son grandes y similares a los de una palmera. Acá tenemos un individuo de samia. Vean la venación paralela abierta de sus pinas que conforman la hoja. Las pinas son pocas. En este caso tenemos 5 pinas. Ellas son anchamente elipsoidales. Ahora vamos a ver el tallo. Del tallo es subterráneo, es engrosado, y de él salen una corona grande de hojas pinnaticompuestas como las que ya acabamos de ver. Vamos a mover algunas
hojas aquí a ver si vemos el tallo, aunque va a estar difícil puesto que este es subterráneo. También las hojas son duras debido a que tienen buena presencia de esclerénquima. Y ahora vamos entonces a ver algunas de las partes del espécimen que acabamos de ver. Tiene hojas pinnaticompuestas. Cada una de las pinnas que conforman la hoja es anchamente elipsoidal, venación paralela. Se puede observar también el raquis al cual están unidas las pinnas. El peciolo en la parte de abajo se observa también y el tallo es subterráneo. Aquí podemos observar un estróbilo masculino de Samia. Cada una de estas sería un microesporófilo y debajo de él porta los sacos polínicos. Vamos entonces a verlo en un corte transversal. Estas bolitas que se ven debajo serían los sacos polínicos. Acá tenemos un estróbilo masculino de Samia. En él se pueden observar los microesporófilos con los sacos polínicos debajo de ellos. Dentro de estos sacos polínicos estarían los granos de polen. Acá podemos observar un estróbilo femenino de Samia. Este estróbilo femenino cuenta con rudimentos seminales, 2 en el caso de Samia, por cada megaesporófilo. Los rudimentos seminales serían esos más claros que acabo de señalar y los megaesporófilos serían estas piecitas más oscuras. Entonces vamos a recapitular las partes. También observen el tamaño. Entonces tenemos los megaesporófilos y los rudimentos seminales. Acá tenemos un individuo de Zicas. Es un individuo joven. Vean, las hojas están compuestas por muchísimas pinas muy delgadas. Son más punzantes. Son bastante duras. ¿Verdad? Vean el tallo, también tiene un tronco aéreo un poco desarrollado porque se trata de un individuo joven como les mencioné. Recapitulando las partes, tenemos entonces hojas pinnaticompuestas, ¿verdad? Estarían formadas por pinas unidas por un raquis y ese raquis estaría unido mediante un peciolo al tallo o al tronco aéreo en este caso. Acá tenemos un estróbilo masculino de Zicas. Noten los microesporófilos que lo conforman. Tal vez vean unas bolitas, un aspecto granuloso. Voy a tratar de señalarlo. Acá, eso correspondería a los sacos polínicos. Vamos a hacerle un aumento en el estereoscopio para verlo mejor. Acá tenemos entonces el microesporófilo, ¿verdad? Junto con los sacos polínicos que se encuentran en la parte inferior. Acá tenemos una megasporófila. Esta es pinnada. Anteriormente en Samia habíamos visto megasporófila, pero era entera. Se dice que es pinnada por los penachitos que tiene en la parte distal. Lo que se pueden ver aquí como esas bolitas serían los rudimentos seminales. Entonces, cuando el polen viaja desde el estróbilo masculino hasta estos rudimentos, se da la polinización y eventualmente se formará posterior a ella la semilla. Vamos a ver entonces la semilla. Para que se den una idea, así sería el estróbilo femenino de Zicas. Si ustedes ven, está formado por muchos megasporófilos pinnados y las semillas estarían debajo. Bueno, acuérdense que las semillas son producto de la fecundación de los rudimentos seminales. Aquí estamos viendo un corte transversal de una pina de Zicas. Vamos a empezar de las partes más externas hacia las más internas.
Entonces empecemos con la cutícula. La cutícula es una cubierta cerosa, impermeable, que es producida por las células de la epidermis. Las cutículas lo que hacen es que minimizan la pérdida de agua y les ayuda a las plantas a sobrevivir en climas áridos. Después continuamos con la epidermis, es un tejido que está formado por células epidérmicas. Estas no tienen cloroplastos y tienen una pared externa que es bastante gruesa, que le sirve para proteger a la planta contra la desecación. Esas paredes gruesas se ven teñidas de rojo y eso se debe a la lignina, la cual es una sustancia natural, ¿verdad? Que forma, junto con la celulosa y la hemicelulosa, parte de la pared celular de muchas células vegetales y les brinda dureza y resistencia. Después continuamos con el clorénquima, que también se le llama parénquima clorofílico. Está en empalizada. Si ustedes ven, las células son bastante alargadas, son muy unidas entre sí y no hay espacio entre sus células. Por eso se denominan en empalizada, ¿verdad? Porque no hay espacio entre ellas. Además, poseen abundantes cloroplastos que se encargan de llevar a cabo la fotosíntesis, mientras que el que está debajo es el parénquima esponjoso. También se le denomina lagunar. Si ustedes se fijan bien, van a ver que hay espacios intercelulares y acá se lleva a cabo la fotosíntesis también. Son células redondeadas con grandes espacios intercelulares, lo que les permite realizar el intercambio de gases, ¿verdad? Después aquí en ellas también se lleva a cabo la fotosíntesis, pero en menor medida, ya que las células tienen menos cantidad de cloroplastos. Finalmente podemos observar los estomas, que son estructuras que están formados por dos o más células epidérmicas especializadas cuya función es regular el intercambio gaseoso. Seguimos con los haces vasculares que están en el centro. Entonces vamos a hacerle un acercamiento a ese haz vascular para ver cómo se ve. En este haz vascular podemos ver el xilema que transporta a través de la planta agua y sales minerales disueltas y debajo de él observamos el floema que transporta nutrientes ya elaborados por las células y en la fotosíntesis. División coniferófita. Sus individuos tienen la copa con aspecto cónico. También tienen un crecimiento secundario del tallo, el cual está acompañado de una producción de xilema secundario abundante. Por otro lado, producen resinas, ¿verdad? Esas resinas son producidas por células secretoras en los canales resiníferos. La mayoría de las especies son monoicas, esto quiere decir que los sacos polínicos y los rudimentos seminales nacen en conos separados. Por otro lado, los conos están formados por brácteas que en su cara superior llevan fijas las escamas ovulíferas. Continuamos con la familia Cupressaceae, a la cual pertenecen los cipreses. Este es un ejemplar de ciprés. Vamos a acercarnos. Aquí podemos ver los estróbilos masculinos en amarillo, muy pequeños. Y esos más grandes serían los estróbilos femeninos. Vamos a llevarnos una muestra al laboratorio. Una vez aquí en el laboratorio, podemos observar los estróbilos masculinos en amarillo, pequeñitos. Voy a señalárselos. Y los estróbilos femeninos. Los estróbilos femeninos van a contener los rudimentos seminales. Entonces, recapitulando, tenemos los estróbilos masculinos a la izquierda y los estróbilos femeninos
a la derecha. Vamos a proceder a cortar longitudinalmente uno de estos estróbilos masculinos para observar dentro de él los sacos polínicos que lo conforman y los granos de polen que también se pueden observar. Acá estamos viendo los estróbilos femeninos de cupresus. Uno estaría sin abrir y el otro estaría ya abierto. Entonces vamos a abrir el que está cerrado, a ver qué encontramos adentro. Ok, entonces vean esta imagen, se pueden observar, lo que hicimos fue retirar una bráctea o un megasporófilo, que en este caso de los conos se le denomina también bráctea. Entonces, adentro vamos a encontrar las semillas aladas. Aquí podemos observar unas 3 semillas aladas. Y acá podemos observar ya el cono de ciprés, el cono femenino que ha perdido ya las semillas. Las hojas de los cipreses son reducidas, escamiformes y se encuentran adpresas o apretadamente colocadas sobre las ramas. La familia Pinaceae tiene sus hojas aciculares, tiene árboles grandes y al igual que la familia Cupressaceae que acabamos de ver, tiene semillas en conos y tiene esperma inmóvil, a diferencia de los cicadófitos que tienen el esperma móvil. Acá podemos observar el tronco de un pino. Ahora en el laboratorio ya podemos observar sus ramas. Esta, por ejemplo, es un braquiblasto de cuyos extremos nacen los fascículos de hojas. Estas hojas son aciculares, alargadas, tienen solo un nervio y son tetragonales. Vean lo largo de las hojas. Acá se pueden observar las hojas en detalle. Y vamos a hacer una recapitulación. Tenemos las hojas, tenemos los braquiblastos. Ahora vamos a ver los estróbilos masculinos. Estos se desarrollan en la punta de las ramas y viéndolos en detalle, vemos que están formados por microsporófilos y debajo de ellos estarían en amarillito los sacos polínicos. También tenemos acá un estróbilo seminífero con las brácteas ya leñosas separadas entre sí, eso quiere decir que ya liberaron las semillas. Pero vamos a agarrar una que no esté abierta y vamos a sacarla y observarla al estereoscopio para poder ver la bráctea con la semilla alada. Acá tenemos entonces la bráctea y la semilla alada. Vamos a ver si la podemos mover un poquito. Entonces, cuando el cono femenino se abre y sus brácteas dejan expuestas a la atmósfera estas semillas aladas, el viento luego se encarga de dispersarlas. Acá les pongo la imagen de otro cono femenino para que vean lo grandes que pueden llegar a ser. Acá podemos ver los granos de polen de pinos
Recuerden que ahora en adelante los microsporangios llevan el nombre de sacos polínicos y que los gametófitos masculinos se denominan granos de polen. La pared de los granos de polen es doble. La pared externa se llama exina y la pared interna se denomina intina. Las alas sirven para que una vez liberados los granos de polen del saco polínico, sean arrastrados esos granos por el viento hasta el micrópilo del rudimento seminal. A esa polinización llevada a cabo por el viento se le denomina anemofilia. Abajo les coloqué un recuadro con las partes para que les quede mucho más claro. Acá podemos ver un corte longitudinal de un rudimento seminal de pino. Luego de la polinización, que es cuando se fusionan los gametos masculinos con el rudimento seminal, de este rudimento se formará la semilla. En la parte superior tenemos el micrópilo. Es un pequeño porito, pero acá no se ve por el corte. Pero una vez cae el grano de polen ahí, se forma el tubo polínico que penetra, atravesando los tegumentos, la cámara polínica, la nucela, y luego el tubo polínico queda colgando del tejido de la nucela. Luego, la intina del tubo polínico se rompe y los gametos son descargados en la cámara arquegonial. Y una vez que alcanza el arquegonio, ingresa y fecunda la célula huevo, formando entonces el embrión diploide. Acá estamos viendo un corte longitudinal de una semilla madura de pino. Una vez que se forma la semilla, los tegumentos se agrandan y forman la cubierta seminal o testa. Esta es diploide porque es parte del gametófito materno. Las células vegetativas del gametófito femenino y la nucela forman el endospermo, que almacena materiales de reserva para el futuro embrión. Este es haploide y el embrión que se formó producto de la fusión del gameto masculino del polen con la célula huevo es diploide porque representa el esporofito de la generación siguiente. En este embrión es posible observar los tres órganos de la futura planta, los cotiledones u hojas embrionarias, el hipocótilo que llegará a formar el futuro tallo y la radícula o raíz embrionaria. Vamos a ver ahora un corte transversal de una hoja acicular de pino. Vamos a ver los tejidos que conforman esta hoja de pino, desde el más exterior hasta el más interior. El más exterior es la epidermis, es un tejido formado por células eh, que no tienen cloroplastos y tienen una pared gruesa que sirve para proteger la hoja de la desecación. Luego continúa el clorénquima, el cual es un tejido fotosintético por excelencia, en donde los cloroplastos se encargan de captar la energía lumínica. Continuamos con los conductos resiníferos, que hay dos en las esquinas. Esos poseen células secretoras que producen resinas. Dichos canales recorren toda la planta. Continuamos con la endodermis, que es el tejido que separa el tejido fotosintético o clorénquima del tejido de transfusión. Y el tejido de transfusión es típico de gimnospermas porque comprende dos clases de células: las parenquimáticas, que están vivas, y las traqueidas de transfusión, que están muertas. También vamos a encontrar los haces vasculares, que están formados por dos tipos de tejidos: el xilema, el cual conduce grandes cantidades de agua y algunos compuestos inorgánicos desde la raíz a las hojas, mientras que el floema conduce la savia elaborada, principalmente en las hojas, a todo el resto de la planta. Continuamos con la familia Araucariaceae. Acá podemos observar un individuo adulto de Araucaria. Se lo señalo para que les quede bien claro. Y aquí estamos viendo un estróbilo masculino. Este estróbilo está formado por microsporófilos.
Vamos a observarlo de cerca. Acá tenemos el estróbilo masculino con los microsporófilos y ya los sacos polínicos ya han desaparecido y el polen ya ha sido dispersado. Esto que están viendo aquí es la parte apical del estróbilo seminífero de Araucaria. ¿Ven? Entonces el estróbilo de él está formado por muchas piezas, que serían semillas en este caso. Ahorita voy a enseñarles un dibujo para que vean más o menos cómo es que está compuesto. Esta sería la composición básica de el estróbilo seminífero de Araucaria y lo que ya vieron fueron las semillas. Aquí podemos observar las hojas de Araucaria. Son muy pequeñitas. Estas serían hojas lineares. La familia Podocarpaceae en Costa Rica tiene dos géneros, que sería Podocarpus, el cual cuenta con 3 especies, se le denomina cipresillos, que son nativas. La especie más conocida es Podocarpus oleifolius, que es la que vamos a ver a continuación, que es de las tierras altas y frías. Y hay 2 especies más, que sería la Podocarpus costarricensis y Podocarpus guatemalensis. Y el segundo género sería Prumnopitis con la especie Standleyi, el cual se encuentra o está restringido a la zona del volcán Poás y Cerro de las Vueltas. Acá tenemos entonces el género Podocarpus. Pueden observar al lado izquierdo los estróbilos masculinos y a la derecha, en la parte superior, el estróbilo femenino, y ya en la parte derecha de abajo se ve ya la semilla en donde está a punto de ser dispersada. La semilla en Podocarpus se encuentra sobre un epimacio. En el caso de Podocarpus, las hojas son lanceoladas y claramente son aplanadas. Bueno, muchachos y muchachas, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado mucho el video. Y ya saben, cualquier duda o consulta me pueden buscar a mí o al tutor que tengan que esté a cargo de ustedes. Que estén muy bien y hasta luego.